Paz, amada iglesia de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Porque nuevamente, pues, permite a un servidor, pues, compartir la palabra de Dios con sus hijos, ¿verdad? Y con todos aquellos simpatizantes, ¿verdad?, de la amada iglesia. Pues es un gusto y un placer, ¿verdad?, poder compartir un poquito de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que eso es la edificación en el cuerpo de Cristo, que a cada hermano el Señor le da un don, y conforme a ese don que ha recibido lo debe administrar a los demás para que todos nos edifiquemos, ¿verdad? Así que no solo Jared puede predicar, pueden predicar un montón de hermanos, y de todos nos vamos a edificar. Quiero, hermanos, antes de orar, pues enviar un saludo de paz a mi hermano Lalo, a la hermana Maeli con su familia, también a la familia Cepeda, creo que están reunidos ahí con él, ¿verdad? Pues que reciban un saludo de paz y esperamos, aquí toda la iglesia espera, hermanos, de que pronto pues formen parte también de esta amada iglesia de Dios. Y vamos a tener, hermanos, una plática, ¿verdad?, un estudio de las costumbres paganas. Pero, hermanos, como acostumbra la iglesia, y no es malo orar, ¿verdad que orar no es malo, hermanos? Pueden orar hasta 3 veces y no es malo por la misma situación, ¿verdad? Ya oró mi hermano superintendente, pero si yo vuelvo a orar por lo mismo, no es malo también. Así que es una buena costumbre y vamos a hacer una oración, hermanos. Bendito y bondadoso Padre Celestial, que habita en las alturas de los cielos, mi Dios Todopoderoso, estamos aquí, Señor, humildemente, reconociendo, Señor, que usted es nuestro Dios, que usted nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, Padre. Que usted es el creador de todas las cosas, quien merece toda honra, gloria y alabanza, porque es el único verdadero Dios eterno, Padre. Y a su Hijo amado Jesucristo, que murió por nosotros y que está defendiéndonos, Señor, a su diestra, que es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Padre Santo y bueno, muchísimas gracias por todo esto que nos ha dado, Señor, por esta oportunidad de servirle. Y queremos pedirle en ese nombre que es sobre todo nombre, en el único nombre que hay salvación, que por favor, Señor, bendiga este mensaje a todos los que estamos aquí presentes, Padre, a un servidor que me está utilizando como un instrumento, Padre, nada más, pero que esta doctrina es suya, Señor, y que esta doctrina ha sido dada a nosotros a través de su Hijo amado Jesucristo. Ayúdenos a que la comprendamos, Señor, que la pongamos por obra, porque poniendo por obra, Señor, es como realmente le adoramos, Señor, así es como glorificamos su santo nombre, cuando obedecemos a sus palabras, Señor. Ayúdenos a ser como nuestro Señor Jesucristo, que cada día nos parezcamos a Él, para que estemos listos para ese día glorioso, Señor, en que nos hemos, Señor, de reunir con Él, para estar así para siempre, Señor, unidos a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos pues, y todos se lo pedimos humildemente en el bendito y sagrado nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Acomódense, mis hermanos. Fíjense, hermanos, que muchas veces nosotros, en nuestra vida, hermanos, gracias mi hermano Nelson, cometemos muchas cosas, muchos errores, nos va mal en la vida por desconocimiento. Y aún para la iglesia que, pues, en teoría todos deberíamos de conocer esto, ¿verdad?, o tener una idea, aunque sea vaga, ¿verdad?, pero saber el origen de las cosas para que no cometamos errores. Dicen los criminólogos que por qué que todo delito, hermanos, es la violación o la infracción de la ley, pero dicen ellos que por qué este joven o esta persona quebrantó la ley. ¿Cuál es el origen de esa conducta inapropiada, verdad? De esa conducta que no está bien vista ante los hombres. Entonces nosotros debemos, hermanos, saber los orígenes de las cosas, saber el porqué de las cosas. Por ejemplo, hermanos,
como les decía, por desconocimiento podemos fracasar. Imagínense que hay un mamífero que es muy raro, fíjense, y vive en Australia, creo, si no me equivoco, que tiene pico de pato. ¿Saben a quién me refiero? Al ornitorrinco. Pero si yo lo agarro, ¡ay, qué bonito este animal! El macho, en sus patas traseras, tiene unos espolones, que si yo los toco son sumamente venenosos. Pero si yo no sé que ese animal es venenoso, vengo yo y luego, ¡ay, qué bonito! Y lo toco y me enveneno. Entonces hay que saber el porqué de las cosas. Y hoy vamos a hablar de las costumbres y doctrinas, o de las costumbres y doctrinas paganas, de el porqué de las cosas. ¿Qué tiene la Navidad, por ejemplo? ¿Qué es lo que nos está ocupando en este momento? Yo me recuerdo, hermanos, hace algunos años, yo no soy tan viejo, ¿verdad? Estoy en una edad más o menos madura, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba más joven, la gente empezaba a decorar de Navidad, o en ocasión a la Navidad, como en noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre. Ahora, hermanos, usted se va al mall, a cualquier mall que vaya, en septiembre ya están adornos navideños vendiéndose. Y está esa efervescencia y dice, ven y compra con descuentos navideños. Y la gente se vuelve loca comprando. Todos estos días, hermanos, ha estado difícil el acceso a la ciudad por estas. Ha habido un gran tráfico casi todos los días, porque parece que las cosas las están regalando. Y es mentira, ¿verdad? Uno dice, voy a comprar con el 40%, voy a comprar con el 70%. ¿Ustedes creen que realmente, hermanos, estos comerciantes, de los que hoy vamos a hablar, porque más adelante lo vamos a tocar en la palabra de Dios, que también ya está esto profetizado, que iba a ser así, van a vender a esos precios del 70 y le van a perder, hermanos? ¿Verdad que no? Entonces, solo pongamos a analizar, y la gente, hermanos, no cabe. ¿Y qué será malo? ¿Tendrá algo de malo esos villancicos? Dice, ¿será malo que yo ponga el árbol de Navidad en mi casa? ¿Será malo que en esta época yo haga el bien y comparta con los demás? Porque eso es lo que se dice en la Navidad, que hay que ser bueno, que hay que compartir con el que no tiene, que hay que hablarle al que no le ha hablado, hay que pedir perdón. En esa temporada, en familia y a los más cercanos, porque eso es. Hay una cena, dice, y mi Señor dicen que nació el 24 de diciembre, ¿verdad? 25. Bueno, se toma por el calendario de ellos, ¿verdad? Pero a las 12 comienza, imagínense, a las 12 de la noche, según el hombre, calendario gregoriano, dice que comienza un día. Pero la palabra de Dios no dice así, imagínense. Entonces por eso se celebra el 24 cuando ya casi va a iniciar el 25. Eso es lo que se hace. Entonces tendrá algo de malo ahí esos adornitos, esas guirnaldas y esas cosas. Todo, hermanos, óiganme bien, todo tiene que, hermanos, un origen. Y todas las cosas que no están en la palabra de Dios son, ¿cómo se podríamos llamarla? Paganas. Todo lo que no está dentro de la palabra de Dios, hermanos, es pagano. No hay un fundamento bíblico para decir que se puede celebrar la Navidad. ¿Será malo entonces esto? Vamos a ver esto de acuerdo a la palabra de Dios. Pues qué aburrido, dicen. Jared, lo vamos a anotar a usted aquí ahorita, dicen, para que vaya a comer con nosotros la cena navideña. Le digo, no me anote, le digo. El cuerpo me delata que me encanta comer, le digo yo, pero esos alimentos están ya sacrificados a los ídolos. ¿Y qué es eso que está sacrificado a los ídolos? Todo lo que los gentiles sacrifican, dice la palabra de Dios, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Entonces yo solo puedo comer sacrificado a mi Dios. ¿Y qué es lo que sacrifica para mi Dios? Pues solo en la cena del Señor, ¿verdad? Los emblemas, es lo único. Una vez al año, no dice ahí que otra vez. Entonces todo eso, hermanos, son cosas que nosotros debemos de manejar. Ninguna celebración que los hombres hayan inventado, fíjense bien, que los hombres han inventado y que carecen de fundamento bíblico, no los puedo celebrar. No hay, para mí no hay cumpleaños,
Para mí no hay día de la madre, para mí no hay día del padre, para mí no hay día del amor y la amistad. Si yo quiero amar a mis hermanos y soy amigo con ellos, lo hago libremente, ¿verdad? Y no necesito un día para festejar. Pero todo este cúmulo de festividades, hermanos, son costumbres y doctrinas paganas. Y fíjense cómo dice ahí, paganismo, dice, es toda adoración y culto, a las criaturas, ¿y qué, hermanos? Y no al Creador, que nace, fuera de la voluntad de Dios y su palabra. Todo eso es paganismo, o costumbres paganas o doctrinas paganas. Y eso lo podemos ver, hermanos, en la epístola a los Romanos, en su capítulo 1 y versículo 25. Dice así: los cuales, dice, mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo, fíjense bien, hermanos, y lean conmigo, por favor, a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, digan conmigo, hermano. Amén. Cualquier adoración que no sea dirigida a mi Dios, ¿qué es, hermanos? Idolatría. Y fíjense bien, que dice la palabra de Dios que los hombres mudaron la verdad de Dios y empezaron a darle culto a las criaturas y no al Creador. Todo eso, hermanos. Navidad, cumpleaños, el día de tu santo, le dicen antes así, el día de tu natalicio. Y la Navidad, que viene de la palabra natividad, que significa nacimiento, y vamos a ver eso más adelante. Esa es la doctrina que está más difundida en todas las naciones. Y es lo más terrible, hermanos. No hay fiesta que mueva más a las personas que la Navidad. No hay una fiesta. Todo el mundo celebra Navidad. Casi todo, hermanos. ¿Verdad? Me imagino que los que profesan otras religiones, ¿verdad? Los budistas, no lo celebran, ¿verdad? Porque no creen en Cristo. Pero el Cristo que ellos dicen realmente habrá nacido en 25 de diciembre. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Puede pasar la siguiente, hermanos, lámina, por favor. Vamos a ver esta siguiente lámina. Fíjense bien, el origen, ¿dónde nace? Miren que no sé si se define muy bien, pero esto era un templo de adoración que antes se conocía como Sigurat. Fíjense bien, que ustedes ya saben qué significa esa torre grande que están edificando los hombres, que querían edificar. ¿Cómo se llamaba? La Torre de Babel. Era un templo de adoración pagano. Y ellos querían llegar hasta donde estaba Dios, dice la palabra. Lo más alto que pudieran. Eso se llama Sigurat, ¿verdad? Dice, toda la idolatría y el paganismo nació ¿a dónde, hermanos? En ese lugar, en la Torre de Babel. ¿Con quién? Con Nimrod, el primer rey y poderoso que existió en la tierra, ¿verdad? Fue un hombre gigante, un poderoso cazador, ya lo vamos a leer. Vamos a ir mejor, hermanos. Y que este hombre, fíjense bien, por los atributos físicos que tenía, los hombres lo empezaron a adorar, porque sobresalía de entre los hombres. Era el más grande, era el más fuerte, era el más valiente. Los hombres consideraron que ya no era un hombre, porque no se parecía a los demás, sino que sobresalía. Entonces lo empezaron a adorar como un dios. Y él fue el primer hombre que lo hicieron el dios Sol. Y lo vamos a leer en el libro de Génesis, hermanos, en su capítulo 10, versículo 8 en adelante. Y dice, y Cus engendró a Nimrod. Estamos hablando de las generaciones de Noé, ¿verdad? ¿Así es? Sí, las generaciones de Noé. Y dice aquí, y Cus engendró a Nimrod. Dice, este comenzó a ser poderoso, ¿a dónde, hermanos? En la tierra. Este fue, dice, vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de ¿qué, hermanos? De Jehová. Y fíjense que aquí la palabra delante
se puede traducir como quien dice desafiando a Jehová. Nimrod fue el primer hombre que desafió a Jehová. Y dice que era un hombre fuerte, fue el primer poderoso, dice, sobre la tierra. Y dice aquí el versículo 10, y fue la cabecera de su reino, ¿dónde, hermanos? Lean conmigo, por favor. Babel. Y Erec y Acad y Calné, ¿en tierra de qué, hermanos? Después vamos a ver ahí otra imagen, que hay un mapa ahí muy interesante. Entonces este fue el primer hombre poderoso, dice. Y por ser poderoso y porque sobresalía de entre los demás, entonces las personas empezaron a adorarlo. Y fíjense que esto también tiene que ver mucho en el lugar donde ellos vivían, porque esto fue en Mesopotamia, ya lo vamos a ver más adelante, que es donde se considera, según los hombres, que empezó la civilización, ¿verdad? Casi a un mismo tiempo que Egipto, pero más adelante dicen que estaban en Mesopotamia, en tierra de Shinar. Más adelante lo vamos a ver, los caldeos, ¿verdad? Y vemos aquí, hermanos, cómo este Nimrod fue adorado por los hombres. Ya una persona empieza a sobresalir de las demás y ya lo empiezan las personas a adorar, ¿sí o no, hermanos? Tenemos el ejemplo de Messi. Es el más trillado y el que ustedes pueden confirmar más fácilmente. ¿Cuántos seguidores tiene Messi en las redes sociales? En Facebook ya no acepta. Le abrieron otros, pero tiene como 3 perfiles. Porque demasiados seguidores tiene. ¿Por qué? Porque es bueno con el balón de fútbol. Es diferente a los demás, juega mejor que los demás, ya empiezan a adorarlo. Es una actitud pecaminosa en el hombre, es una naturaleza pecaminosa, que quieren adorar a algo solo porque sobresale de los demás. Pero el que sobresale de todos es nuestro Dios y su Hijo amado Jesucristo. Amén, hermanos. Él sí sobresale de los demás. Él sí era diferente, porque Él era bueno en todo. Nuestro Padre es bueno ¿en qué, hermano? En todo. Y Jesús muy humilde decía, no me digas bueno, dijo, solo hay uno. Él no quería reconocer que también Él era bueno, como nuestro Padre. Porque Jesús y nuestro Padre son uno en propósito. Y Jesús es igual a Dios en el hecho de que Él también es Dios. Entonces, Él sí era bueno en todo, un hombre íntegro. Estos hombres los adoraban porque tenían cualidades específicas. Y por eso los adoran. Cualquier hombre o cualquier mujer que sobresalga dentro de lo ordinario, de lo que es todas las personas, ya es motivo de adoración, ya es causa de adoración. Y este Nimrod fue el primer hombre que se rebeló contra Dios y se le paraba delante de Dios, dice ahí la palabra. Se creía que, y realmente murió, hermanos, como los demás hombres. Messi va a morir, hermanos, ¿sí o no? Sí va a morir porque no es Dios, no es inmortal, es un mortal igual que nosotros. Pero de ahí comienza la idolatría y las costumbres paganas. Démosle a la siguiente, hermano. Nimrod fue el fundador de Nínive y de Babel. ¿A dónde, hermanos? En tierra de Sinar. Tiempo después ahí predicó Jonás en esta ciudad llena de ¿qué, hermanos? Pero ¿quién fue el fundador de esa ciudad? Nimrod. Ahí ya lo leímos. Y esta ciudad, hermanos, vemos ahí un relato bíblico, una porción bíblica, que Jonás fue a predicar esta ciudad porque era totalmente pecaminosa y que era camino de 3 días. O sea, tenía que caminar 3 días Jonás para llegar del principio de la ciudad hasta donde terminaba. Era un bulevar inmenso. Pero esa ciudad había sido formada o había sido erigida por Nimrod. Y una ciudad totalmente, ¿cómo dice la escritura que era? Idólatra. Pero que se arrepintieron y Dios los perdonó, porque hasta eso es mi Padre Celestial de bueno. Si la gente se arrepiente, Dios lo perdona. ¿Sí o no, hermano? Sí hay perdón. En Cristo Jesús tenemos perdón de nuestros pecados, y si nos bautizamos en su nombre, nos perdona todos los pecados que hemos cometido y nos hace nueva criatura, y de ahí ya no tenemos que pecar. Pero todos los pecados, por terribles que hayan sido, nuestro Dios nos los perdona. Y
vemos entonces cómo todo lo que tiene que ver con Nimrod es pagano e idólatra. Pásame la siguiente, hermano. Dice, ahí nació la iniquidad en la tierra, ¿verdad? Génesis 11, 1 y 2. Vamos a leer primero la escritura. Génesis capítulo 11, versículos 1 y 2. Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció como se partieron de oriente, hallaron una vega, ¿a dónde, hermanos? En tierra de Shinar, y ahí se asentaron. Y ahí tenemos entonces cuál era esa vega. Exactamente ahí, hermanos, donde está esa flecha azul, Mesopotamia, ¿verdad? Que significa entre dos ríos, o tierra entre dos ríos, porque dos ríos rodeaban esa tierra, era el río Tigris y el río Éufrates. Dos. Y esos ríos, ¿dónde los encontramos también, hermanos? ¿Que regaban a qué? ¿Qué dice que regaban estos ríos? El Edén, el jardín del Edén también eran regados por estos ríos. Entonces imagínense estos ríos que están desde la creación del mundo, ¿verdad? ¿Cómo era esa tierra fértil? Porque estaba regada por dos ríos. Y hacían entonces ellos unas zanjas, ¿verdad? O unos ductos, podríamos decir, con que ellos podían sembrar y todo. Entonces, ahí se asentaron y empezó la civilización, y dice que ahí empezó hasta la escritura, ¿verdad? Acueductos, sí, ahí empezó la escritura cuneiforme, que eran un montón de cuñas ahí. Y a ellos las iban tallando, ahí empezó la escritura, la civilización y todo. Pero ahí también lo más importante es que nació la idolatría en tierra, ¿de qué, hermano? De Shinar. Porque ellos empezaron a adorar a Nimrod, y cuando se murió, ¿a quién iban a adorar? No hallaban a quién adorar. Entonces dijeron que él era el dios Sol. Fíjense bien. Y que el sol renacía. Ya lo vamos a ver más adelante. Después del solsticio de invierno, y ahí empezó la situación y ellos empezaron a adorar. Pero ¿a dónde, hermanos, comenzó esto? En tierra de Shinar. Y vamos a ver esto también, hermanos, en Zacarías, en su capítulo 5, versículos del 5 al 11. Ahí comienza la idolatría. Gracias, mi hermano. Zacarías, capítulo 5, versículos del 5 al 11. Y dice así: y salió aquel ángel que hablaba conmigo y díjome: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: este es el ojo de ellos en toda la tierra. Y he aquí traían un talento de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Esto es una visión, ¿verdad? Y él dijo, explicando qué significaba esta visión: esta es la maldad. Y echóla dentro del efa, y echó la masa de plomo en su boca, es decir, la tapó. Y alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Fíjense bien. Y él me respondió: para que sea edificada en casa, en tierra de qué, hermanos? De Shinar. Y ahí será sentada y puesta allá sobre su asiento. ¿Qué tenía entonces esta mujer, hermanos? ¿Y qué metió en el efa de harina? Dice: la maldad de todos. El paganismo, la idolatría. Pero ¿a dónde nace esto, hermanos? Estamos comenzando con el origen de la maldad y el paganismo en tierra de Shinar, en Mesopotamia. Ustedes lo pueden buscar en las enciclopedias, ¿verdad? En los libros de historia. Ustedes pueden corroborar todo esto, porque esto ahí está registrado. Además, la fuente más importante es la palabra de Dios, pero si ustedes quieren corroborarlo, también están estos libros. Y ahí comenzó la maldad en tierra de Shinar. Démosle a la siguiente, hermano. Por ese pecado, dice, Dios los esparció por toda la tierra, llevando el paganismo a todo lugar, principalmente la adoración al sol
o al dios Nimrod, ¿verdad? Aquí el hermano me dio una cita, la vamos a leer en Isaías. Mi hermano David nos dio esta cita, hermano David. Capítulo 37, versículo 37, hablando de Nimrod. 37 y 38, que nos dice así: entonces Sennacherib, rey de Asiria, partiéndose se fue y volvióse e hizo su morada en Nínive. Y acaeció que estando orando en el templo de ¿quién, dice hermanos ahí? De Nimrod, su dios, Adramelech y Cerecer, sus hijos, le hirieron a cuchillo y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Fíjense bien. ¿Quién era el dios de Sennacherib? Dice aquí, hermano. Nimrod. Estaba orando en su templo. Fíjense que ya había paganismo ahí. Gracias, mi hermano David. Entonces, eso corrobora lo que estamos diciendo. Y como estos hombres ya adoraban a Nimrod, ¿verdad? Cuando se construyó la torre de Babel, porque él fue el primero que mandó que se edificara esto, Dios les cambió la lengua y dice, ¿qué hizo con ellos, hermano? Los esparció. ¿Y qué hicieron con esas costumbres y esa idolatría que ellos llevaban, hermano? La llevaron a toda la tierra. No se quedó ahí en tierra de Sinar, sino que de la tierra de Sinar se dispersó. Miren, y ahí tenemos el mapa. De Babilonia se fueron para Siria, se fueron para Media, para Lidia, Siria, Egipto, Elán y Persia, hermanos. Y ahí hay dos imperios grandes en ese mapa: los medos y los persas, ¿verdad? El imperio egipcio, grande también, hermano. Y ahí podemos ver cómo se difuminó, se regó, por decirlo así mejor, toda esta idolatría de adorar a Nimrod, que era el dios Sol. No podían ver que había muerto este hombre, entonces ¿a quién vamos a adorar? Y había ya a quien adorar, pero no quisieron reconocer a Dios como su Dios. No quisieron reconocer al Eterno como su Dios. Y entonces empezaron a adorar a Nimrod. Y ese ahí de Babilonia, de la Torre de Babel, se regó la maldad a todos los confines de la tierra. Vamos a pasar a la siguiente, hermano. Vamos a ver aquí cómo esto se difundió, hermanos. Todas las culturas han tenido un dios Sol. Quiero que lean conmigo, por favor, cada una de estas adoraciones al dios Sol, ¿verdad? Que es lo que estamos estudiando. La primera adoración al Sol comenzó con Nimrod, ¿verdad? De ahí miramos en Egipto, ¿quién era el dios Sol? Amón Ra. Para los mayas, aquí, para no irnos tan lejos, aquí en nuestro territorio, Akim, dios Sol. Para los griegos, o en Grecia, el Febo Abel se llamaba, o Abel. Y para los romanos, el dios Sol se llamaba Apolo. Para los incas, se llamaba Inti. Búsquenlo ustedes ahí. Y fíjense ahí bien, ahí quien tienen ahí, no lo quiero mencionar, ni ustedes lo mencionen, pero si ustedes ven el cetro o el báculo que él tiene, ¿qué es lo que tiene ahí, hermanos? Un sol. Y si ustedes se fijan en la solapa, él tiene 8 soles, 4 aquí y 4 a este lado, que son los 8 grados de ocultismo, o los niveles de ocultismo que el hombre practica. En toda cosa pecaminosa, usted va a encontrar el número 8, porque son los 8 niveles. Ustedes pueden estudiarlo aparte después, porque hablar de esto así, hermanos, detenidamente es muy difícil, ¿verdad? Esto es como un estudio y no nos ajusta el tiempo en una prédica, pero ustedes, ya sabiendo los nombres, o solo con que pongan adoración al dios Sol en las diferentes culturas, ahí les van a aparecer, hermano. Ahí les van a aparecer. Pero y pueden ver cómo también hay adoración al Sol. En las basílicas, hermanos, en los templos de ellos, en las iglesias de ellos, ustedes siempre van a ver que hay un sol. Siempre, hermanos. Siempre. Y ella se ha encargado
esta religión de difundir estas barbaridades, que es un grande pecado ante los ojos de mi Dios. Porque ¿cuántos mandamientos hay con respecto a eso, hermanos? Quiero que me lo digan ustedes. Recordémoslo, ¿cuántos mandamientos hay con respecto a la idolatría? 2. ¿Y qué números son? El 1 y 2. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué grado de importancia tienen? Que los 10 mandamientos comienzan con esos 2 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza, oiga bien, de cosa que está arriba en los cielos, en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las adorarás, ¿verdad? Ahí está, miren. Porque yo soy Jehová tu Dios. Que Jehová, no existe eso, pero es una forma que los hombres hicieron para poder denominar a nuestro Dios, pero que realmente Él dijo, cuando Moisés le preguntó, cuando yo vaya al pueblo de Israel, ¿a quién le puedo decir yo que me manda? Entonces nuestro Dios le dijo, yo soy el que soy. No le dio un nombre, ¿verdad? Pero nosotros decimos Jehová. Yo soy el que soy, o sea, no le quiso decir su nombre, ¿verdad? Pero eso es un tema muy escabroso el que no nos vamos a meter. Pero vemos aquí, hermanos, que en todas las culturas ha habido oración. ¿Los aztecas adoraban al dios Sol también? Sí, los aztecas. Y casi cualquier religión, hermanos, o cualquier cultura, podríamos decir, o cualquier civilización, tenían un dios Sol. Y ustedes lo pueden corroborar, se los han enseñado en los colegios, en las universidades, en la escuela donde vayan, ahí les han enseñado eso. Vamos a pasar a la siguiente, mi hermano. Sí ha habido adoración siempre. El culto al sol se conoce como mitraísmo, porque había un dios que se le conocía Mitra. En nuestros días, la actual Babilonia adoptó esas doctrinas. Vamos a ir a el libro de Apocalipsis o Revelaciones en su capítulo 17. Versículos del 1 al 5. Apocalipsis 17 del 1 al 5 nos dice así: y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual, dice, han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de suciedad, y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito diciendo: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones. ¿De qué dice ahí, hermanos? De la tierra. Fíjense bien ahí. Y aquí en este mismo capítulo 17, ustedes lo leen y ahí la palabra de Dios se explica por sí misma. Dice que esta mujer estaba sentada sobre muchas aguas. ¿Cuáles son esas aguas? Lean el versículo 15, ¿verdad? Podemos leerlo así rápidamente. Y le dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta, versículo 15, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y esta mujer tenía un cáliz de oro, dice, lleno de las abominaciones. Y ese vino de su fornicación es lo que nosotros conocemos como paganismo. Como doctrinas y costumbres paganas, contrarias a la voluntad de nuestro Dios, que adoran a las criaturas y no al Creador de todas las cosas. Pasemos a la siguiente, mi hermano. Misterio religioso de Babilonia en nuestros días. ¿Cuál es el día de reposo según la palabra de Dios, hermanos?
el séptimo día, que se conoce en la palabra como Shabbat, ¿verdad? Que significa ceso, reposar, ¿verdad? Pero esto se cambió. ¿Por quién? Por Constantino. En el concilio de la Odisea en el año 336 o 333 después de Cristo. Se cambió. ¿Por qué? Fíjense bien. Porque el Imperio Romano se estaba debilitando, ya que había un grupo o una religión que los estaba minando. ¿Cuál era, hermanos? El cristianismo. La gente pobre se convertía al cristianismo, porque siempre la fe, hermanos, ha sido de los pobres. Los ricos no buscan de Dios, eso es porque no necesitan de Dios. Pero el pobre, cuando no le ajusta el sueldo, hermanos, cuando le están cobrando y no hay por dónde, empieza a clamar, y Dios, ayúdame. Pero el rico, ¿qué se va a acordar de Dios? Bueno, pero los pobres empezaron a convertirse, hermano. Y entonces el imperio se miraba minado, se miraba que estaba decreciendo. Entonces él, como una jugada política, se convirtió supuestamente al cristianismo. Pero no era suficiente solo con que él se convirtiera al cristianismo, sino que también tenía que traer a aquel montón de paganos a que fortalecieran el imperio. Y dentro de esos paganos venían los adoradores del sol. Entonces tenía que darles un día de adoración a ellos también. Y apareció, ¿qué día, hermanos? El domingo. En inglés, ¿cómo se dice domingo, hermanos? ¿Todos lo saben? Sunday. ¿Qué significa eso? Día del sol. Y estamos hablando de la adoración al sol. Fíjense bien. Y ahí viene la parte que nos interesa, la Navidad, o el nacimiento del sol. Y ahí seguimos con Nimrod. No lo hemos perdido porque él es el creador de esta doctrina, hermanos. Pagana, toda la doctrina que no es de Dios, hermanos, la palabra de nuestro Dios dice que es doctrina, ¿cómo? Demoníaca, dice. No es de Dios, es de los demonios. Y tenemos ahí el dies natalis solis invicti, que significa o se traduce como el día del sol, del dios sol invicto, ¿verdad? Esto se celebraba del 22 al 25 de diciembre, fíjense bien. Después del solsticio de invierno, que se celebra también del 22 al 23 de diciembre. Y el día del domingo es el día, o el día domingo es el día de adoración al dios sol. Estamos hablando del nacimiento del dios sol. Todas estas doctrinas están entrelazadas, hermano. Así como la doctrina de Dios está entrelazada, dice un poquito aquí y un poquito allá, renglón, dice, tras renglón. Así se estudia, y esto también, un poquito aquí y un poquito allá. Tenemos que ir escarbando, hermanos, y sacando. Este emperador Constantino creó el día domingo como el día de reposo o el día de oración, cuando desde el principio, hermanos, está evidenciado que el séptimo día es el día de reposo. Ahí lo dice la Escritura, el séptimo día. ¿Y el domingo qué día es, hermanos? El primer día de la semana. Dígalo ahí sin miedo. Es el primer día de la semana. Y los días no tenían nombre cuando mi Dios los creó. Decía, y fue la tarde y la mañana, el primer día. Leamos en Génesis, lo pueden leer en capítulo 1. Y fue la tarde el primer día, fue la tarde y la mañana, dice, el primer día. Y así día 2, día 3, día 4, séptimo día es reposo. Y como les decía, Shabbat significa reposo, por eso le decimos sábado, que significa reposo. Pero aquí el domingo es el día del sol o el día de oración al sol, y viene esto que nos interesa a nosotros de la Navidad, el nacimiento del Dios Sol, o del dies o el día del Dios invicto, ¿verdad? Vamos a ir a la siguiente, hermano. Siguiente, por favor. Sus raíces se remontan a la adoración del dios Mitra, divinidad persa del sol. Fíjense bien. También conocida por los romanos como, ¿qué, hermanos? Mitras. Por eso le llaman mitraísmo a la adoración del sol. Se dice que Mitra nació en una cueva donde los pastores vinieron a rendirle culto, asegurando que Mitra era el hijo de Dios.
El cumpleaños de Mitra se llevaba a cabo cada año, ¿cuándo, hermanos? Cada 25 de diciembre. Lo pueden corroborar en una enciclopedia secular. ¿Por qué dicen que mi Señor Jesucristo nació el 25 de diciembre? ¿Por qué? Para acomodarlo a las fiestas paganas. ¿Pero hay alguna fecha en la palabra de Dios que diga, este día nació el Señor Jesucristo? No. La Iglesia de Dios tiene un estudio que nosotros podemos sacar por las órdenes sacerdotales y por el nacimiento de Juan el Bautista, más o menos aproximando la fecha en que nació nuestro Señor Jesucristo. Que si no me equivoco, hermanos, si no me corrigen ustedes, viene siendo la segunda semana del mes de Bul, ¿verdad? De octubre, que viene a ser, se traduce ahora en nuestros tiempos, octubre. O sea que nació como ahí del 15 en adelante, 15 de octubre en adelante, ¿verdad? Por esos días. Nada que ver, hermanos, con el 25 de diciembre. Porque si ustedes se fijan en la palabra de Dios, estaban los pastores con sus rebaños, ¿a dónde, hermanos? En el campo. No era invierno, pero el 25 de diciembre, que es el nacimiento del Dios Sol invicto, sí es invierno. Y se celebra precisamente después del solsticio de invierno. Entonces nada que ver. Nuestro Señor Jesucristo no nació entonces un 25 de diciembre. ¿Por qué vamos a celebrar Navidad entonces nosotros? No hay razón, no hay motivo, no hay lógica en hacer eso. ¿Y usted por qué lo celebra? Ah, porque los demás lo celebran. Ah, entonces usted es como el dicho, como el de Vicente. ¿Qué pasó, Vicente? Ahí va, ¿por dónde va? Dice, toda la gente. No podemos ser carretas. Fíjense que el pueblo de nuestro Dios es un pueblo singular, un pueblo aparte. Dice que nuestro Dios nos dio costumbres y nos dio leyes que nos hacen diferentes a todos los demás pueblos. A mí me dicen, ¿y usted por qué no trabaja en sábado? No, porque es el día del Señor. Ah, entonces usted es adventista. No, con todo respeto le digo, yo no quiero ofender a los adventistas ni a ninguno. Sí, ellos guardan el sábado, pero yo no soy adventista, porque lo que a mí me enseñan no tiene nada que ver con ellos, porque ellos están celebrando Navidad también. Y lo terrible de eso, hermanos, es que cuando terminemos el mensaje vamos a leer lo que implica celebrar la Navidad. No es que no significa nada. Sí, hermanos, estamos pecando de idólatras si celebramos la Navidad. Páseme la siguiente, hermano. Según otros autores, dice, la celebración de esta fiesta del 25 de diciembre se debe a la antigua celebración, vayan leyendo conmigo, por favor, del nacimiento anual del dios Sol en el solsticio de invierno, Natalis Invictus Solis, o el nacimiento del Sol, del Sol invicto, adoptado por la Iglesia Católica en el tercer siglo después de Cristo para permitir la conversión de los pueblos paganos. Fue una jugada política. Entonces ahí se tenían que unir las costumbres paganas con el cristianismo para poder así fortalecer el imperio, que realmente siempre fracasó, no le sirvió, pero en su momento le dio un poco de poder a él, aunque ya iba en declive ese imperio, no podía mantenerse por mucho tiempo, pero ellos adoptaron esta costumbre y la fusionaron, fíjense bien, la fusionaron, pero no sé con qué la fusionaron, porque no hay un razonamiento lógico para decir que Cristo nació un 25 de diciembre. No hay. Y obviamente mi Señor Jesucristo no nació un 25 de diciembre, por tanto, no podemos celebrar el nacimiento de Cristo un 25 de diciembre, porque más bien Él dice que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, dice la Escritura. Y se acuerdan aquella prédica de nuestro hermano ministro Denis Rodolfo Ulloa, que porque es malo el celebrar cumpleaños, ¿se acuerdan, hermano? Y nos citó aquellos ejemplos en la palabra de Dios que tenían que ver con los cumpleaños, y más bien lo que hubo en esos días fue muerte. Sí. Nosotros no podemos entonces, aunque los demás lo celebren y le digan, vení, si no es malo. ¿Qué va a ser de malo que te comas una piernita aquí conmigo? Vení. Ah, no comes cerdo. Tengo unos tamalitos de pollo ahí.
Si no querés cerdo, pones unos tamalitos de pollo, unas torrejas. No, hermano. Sacrificado a los ídolos. ¿A qué ídolo? Al dios Sol. A eso está sacrificado. Siguiente, mis hermanos. Ahora, ¿qué pasa si yo practicara esas cosas? Si usted practicara esas cosas, si alguno de nosotros se viera envuelto en estas costumbres, en estas doctrinas paganas. ¿Qué pide Dios a su iglesia? ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos con respecto a esto? Vamos a leer en Apocalipsis en su capítulo 18, versículos 3 y 4. Dice así: porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido en la potencia de sus deleites. Vamos a pararnos aquí un momentito. ¿Se habrán enriquecido los mercaderes en esta fecha, hermano? ¿O la palabra de Dios está diciendo mentiras? ¿Cómo están los moles ahorita? ¿Cómo están las casas comerciales? ¿Cómo están las tiendas? Y fíjense que uno cae mal, hermanos, a uno lo miran de menos, a uno lo quieren marginar, lo quieren, si es posible, erradicar de donde uno esté por no ir con estas costumbres. Me decía a mí la directora: Jared, usted tiene que adornar su pieza, la de su grado, con decoraciones navideñas, con motivos navideños. Y yo: no, profe, lo siento mucho, la voy a desobedecer, pero no puedo. No, que usted tiene, que es su deber, es su trabajo. Pues si no, me dice, vaya buscando por dónde. Pues sí, le digo, hay que buscar dónde, le digo, pero yo no lo voy a hacer, porque no voy a negar mi fe, no voy a negar la enseñanza que he tenido. ¿Qué hacer con la doctrina? Le estudiamos el sábado pasado, retenerla, cuidarla, perseverar en ella. ¿Cómo voy a andar yo decorando ahí? Le digo, no puedo. Y lo peor es que le ponen a uno de maestro, hermanos. Ahí están mis maestros, mis hermanos que han sido maestros. Le piden que el dinero de uno, ¿sí o no? Porque no hay fondos en las escuelas. Costéese usted esas cosas ahí, Adolfo. Hasta eso, hermano. Y la gente que no tiene conocimiento de Dios, pues lo hace con todo el ánimo del mundo. Pero yo, no, hermano. Aunque hubiera tenido el dinero, le digo yo, no voy a hacerlo. Fíjense bien. Y dice que los mercaderes de la tierra y todos los reyes, ya vimos en aquel mapa que de Babel se difundió aquel paganismo. Dice aquí que todos los reyes de la tierra que han hecho con esta fornicación, con este vino, hermanos, todos se han contaminado con estas doctrinas. Todos han celebrado la Navidad. Todos. Y la están celebrando y están listos para celebrar. Dice que nosotros no celebramos la Navidad como la celebran los gentiles. Dice, hacemos un culto aquí, dice, y damos gracias, y adoramos a Dios. Y estamos adorando el nacimiento del Señor Jesucristo. Sí, digo yo, pero no están celebrando al Jesucristo que se muestra en las Escrituras. Porque nuestro Señor no nació un 25 de diciembre. Entonces, no podemos caer en esto. Y vea la advertencia que hace nuestro Dios a su iglesia. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, ¿qué decía, hermanos? Lean conmigo. Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis partícipes de sus pecados y no que recibáis parte de sus plagas. Entonces, hermanos, ¿qué le dice nuestro Dios a la iglesia con respecto a esta festividad y a todas las que sigan en adelante el Día de Reyes, verdad? Porque hasta eso, que son 3 reyes, dicen, ¿verdad? Los 3 reyes magos, así dicen. Pero hay un estudio, yo creo que lo predicó mi hermano David hace un tiempo, que eran muchedumbres de naciones, no solo eran 3. Y no eran magos que practicaban artes oscuras, sino que eran hombres sabios. Lo que pasa es que en la traducción a veces se pierde mucho, hermano. Yo por eso ahora tengo un montón de versiones de la Biblia para estudiarla. Me encontré con una Biblia que se llama la Biblia Kadosh, que es una Biblia mesiánica, son de judíos,
¿verdad?, de Hebreos, que pues han empezado a traducirla y pues me parece muy buena. Fíjense, ahí hay unas cosas muy interesantes, pero también tiene problemas, así como nosotros habíamos recomendado antes la antigua versión de Reina Valera, pero que también, hermanos, tiene un montón de errores, tiene un montón de agregados que en los textos originales no están. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y dejarnos llevar. Esto, hermanos, para los que somos hijos de Dios es fácil digerirlo. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos dentro de nosotros, hermano? El Espíritu Santo, que nos hace entender qué es lo bueno y qué es lo malo, y nos llena de fe para entender las cosas. Platicaba yo con mi hermano David que hay cosas que se pueden corroborar científicamente, pero hay cosas que no. Yo puedo tratar de evangelizar a un científico, y me decía él que estaba viendo, el hermano David me comentaba que estaba viendo un programa en la televisión donde se empezaban a corroborar las 10 plagas de Egipto, y cada 9, mejor dicho, científicamente. Usted creo que lo vio con él, ¿no? Exacto. Y cuando llegan a la última plaga, que se mueren los primogénitos solo de Egipto, ¿sí? Solo mencionan 9, pero en la 10ª, en que no la tocaron. ¿Por qué? Porque no hay explicación. No hay explicación. ¿Y esas cosas cómo se creen entonces, hermano? Por fe. Aunque yo no las pueda corroborar científicamente. Usted y yo necesitamos científicamente para creer las cosas, hermano. No. Yo no necesito que venga aquí un matemático, un físico, un astrofísico que me venga a decir a mí, bueno, estas cosas son así, lo que está escrito en la palabra de Dios es así, porque yo tengo fe en el Hijo de Dios. Y yo creo las cosas. Entonces él me dice que me aparte de todas estas celebraciones para que no sea partícipe de qué, hermano, de sus pecados, y que reciba parte de sus plagas. Fíjense que en las plagas, hermanos, vamos a terminar con esto, leyendo las plagas. Vamos a ir al capítulo 16 de Apocalipsis y con esto terminamos. Capítulo 1 en adelante, vamos a leer unos cuantos versículos ahí. (16:1) nos dice ahí, así: y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Fíjense bien, el que participa de estas cosas va a tener su parte en las plagas postreras. Y fíjense bien, y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala, dice, y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia. ¿Y qué, hermanos? Y sobre los que adoraban su imagen. ¿Sobre quién viene esto, hermanos? Sobre los que celebran Navidad, sobre los que celebran el día del amor y la amistad, sobre todas estas doctrinas, hermanos, que tienen un corte y un origen babilónico. Entonces dice nuestro Dios que va a derramar las plagas sobre ellos. Si esta plaga dice que vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres, dice que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Imagínense, una plaga mala y dañosa. Algo, hermanos, que yo no quiero, que usted no quiere, y que nosotros podemos sencillamente escapar. Porque dice allá en Tesalonicenses, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino por la salvación, por nuestro Señor Jesucristo. Así que ninguno de nosotros, hermanos, vayamos a practicar estas cosas. Tengamos mucho cuidado. Y fíjense bien que la escuela de hoy me sirvió a mí bastante para este mensaje, porque dice que debemos de llevar una vida de oración. ¿Con qué, hermanos? Con responsabilidad. Si yo me mantengo en oración, no me contamino, hermanos. Dios me da fuerza. Estoy preparado, pero si no, entonces ya con el piano merengue, hermano, ya empieza a mover el piecito uno ahí de la Navidad, ¿sí o no? No seamos mentirosos, hermano. Esas cosas son pegajosas. Vienen los villancicos
¿verdad? Con mi burrito sabanero, y empieza la gente ahí a embullarse. El Hijo de Dios, cuando mira estas cosas, cierra sus puertas tras sí, y la gente queda allá en su delirio, en sus fiestas, y uno encerradito, dormido, o si no puede dormir por la bulla de los cohetes y la fiesta, póngase a leer la Biblia, a orar con la familia, a hacer un culto, no sé. Algo provechoso. Porque nos dice allá en Efesios, aprovechando el tiempo, ¿por qué, hermano? Porque los días, ¿cómo son? Ya ha habido gente que en una Navidad ha muerto de fay. Un tiro para arriba, desperdigado, viene y le cae en la cabecita. Era papá. Así que debemos de cuidarnos, hermano. Y estar en constante oración y cuidarnos de estas cosas paganas para que no recibamos la ira de Dios. El que practica las doctrinas babilónicas, paganas, ¿qué le va a pasar, hermanos? La ira de Dios. Y ojalá fuera solo eso. No va a entrar al reino y va a ser echado ¿a dónde, hermanos? Que es que dice la Escritura, la muerte segunda. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y tengamos mucho cuidado y paz a cada uno de ustedes.